La Diócesis de Pasto presenta Encuentro con la Palabra. Salud y paz de parte del Señor Jesucristo. Los invito ahora a escuchar el Evangelio del séptimo domingo del tiempo ordinario. Haremos su lectura, una explicación bíblica y después una aplicación pastoral. Bienvenidos. Ahora vamos a escuchar el Evangelio según San Lucas del séptimo domingo del tiempo ordinario. Capítulo 6, versículos 27 a 38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: A ustedes que me están escuchando les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los calumnian. Al que le pegue en una mejilla, ofrécele también la otra. A quien te quite el manto, dale también la túnica. Da a quien te pida y a quien te quite lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Si aman a quien los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Si hacen el bien a quien los trata bien a ustedes, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores se prestan entre ellos para recibir lo correspondiente. Ustedes amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio, así su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los ingratos y malos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Vamos ahora a hacer una reflexión teológica, bíblica sobre el texto. La idea principal de este trozo del Evangelio de Lucas es la invitación que el Señor nos hace y hace a todos los discípulos a imitar el comportamiento misericordioso de Dios Padre. Cristo nos pide ser misericordiosos y amar a los enemigos, pues es algo muy difícil de practicar porque el hombre por naturaleza es vengativo y rencoroso. Perdonar a nuestros enemigos humanamente resulta, podemos decir, hasta imposible, pero la gracia de Dios y el ejemplo de Cristo nos ayudan a hacerlo con alegría y generosidad. Jesús no solo nos pide que renunciemos a responder a la violencia con violencia, sino que amemos y perdonemos a nuestros adversarios y agresores como condición para ser perdonados por Dios. Es la invitación que nos hace en el Padre Nuestro. Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y también una aplicación práctica a la bienaventuranza. Sean bienaventurados todos los perseguidos por causa de mi nombre, porque de ellos es el reino de los cielos. En este evangelio que escuchamos, la invitación entonces es a vencer el mal con la fuerza del bien, según la invitación que el mismo Pablo hace en la carta a los romanos. No se trata simplemente de no responder con la misma moneda, sino de ir aún más allá con acciones concretas. Saber perdonar, saber amar, saber donar,
saber renunciar a la violencia. El Señor Jesús nos dejó el ejemplo de amar a los enemigos y así romper el vínculo que hay en nuestra condición humana de responder al mal con el mal. La única manera de vencer el mal, como nos lo enseñó y nos lo mostró el Señor Jesús en la cruz, es vencer el mal y la violencia con la fuerza del bien, es decir, con el poder del amor. A eso estamos invitados en el Evangelio que escuchamos en este séptimo domingo del tiempo ordinario. Como aplicación práctica, podemos recordar el ejemplo que también nos dejó su santidad, el Papa San Juan Pablo II, cuando perdonó a aquel que lo hirió mortalmente. Ya desde el hospital le ofreció su perdón y después fue a visitarlo a la cárcel. También recordemos los muchos ejemplos y testimonios de tantas personas, especialmente de tantas madres en nuestra querida Colombia que han sufrido las consecuencias de la violencia perdiendo a sus hijos. Como con un corazón noble, un corazón bueno, han sabido perdonar a los agresores, manifestándoles también no solo perdón, sino también cariño, amor y bondad. Que el lema entonces y la aplicación práctica para este evangelio que nos regala la liturgia de este séptimo domingo sea ese: vencer el mal con la fuerza del bien, porque si no, no tendremos ningún mérito, no podremos llamarnos hijos de Dios. Sin olvidar también la regla de oro del comportamiento cristiano: hagan a los demás lo que quieren que los demás hagan contigo. Si perdonamos, si amamos, podremos esperar también el perdón y el amor de Dios. Como oración, podemos tomar las palabras también de San Francisco en esa hermosa oración que hizo pidiéndole al Señor que lo hiciera instrumento de tu paz. Podemos decir con él: Señor, haz de nosotros un instrumento de tu paz. Que donde haya odio, coloque yo amor. Donde haya odio o venganza, perdón. Que no busque la venganza, sino que busque siempre, con el testimonio cristiano de esta nueva vida y la gracia de Dios, ser constructores de un mundo nuevo, de la civilización del amor. Que Dios nos bendiga a todos y nos ayude entonces con su gracia a vivir este evangelio, a seguir la invitación que nos hace el mismo Señor Jesucristo. Y la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La Virgen los proteja.